en algo que va a tener implicaciones para todas y todos los mexicanos en nuestro país, que es el presupuesto, el proyecto del presupuesto de egresos de la Federación, que entregó Rogelio Ramírez de la O, el secretario de Hacienda y Crédito Público en la Cámara de Diputados. Así que, más allá de que en unos minutos más, en punto de las 9 de la mañana, tendremos esta mesa especial para hablar del presupuesto, los recortes a las universidades públicas, el llamado error del presupuesto de egresos, pues hay muchos recortes también ya en el presupuesto en general, y pues Violeta estuvo trabajando precisamente en hacer un análisis más a detalle de este presupuesto, de este proyecto de presupuesto de egresos. Así que Violeta, pues adelante. Sí, Ernesto, tenemos que lo iremos presentando a lo largo de esta semana. Hicimos un análisis aquí en Rompeviento TV de todo el anexo, ahí lo estamos viendo, es todo el anexo 1, donde se expone lo que son todas las secretarías de Estado, todos los ramos administrativos del gobierno y autónomos, estamos viendo ahí, y hicimos un comparativo entre el año 2024 y 2025, la diferencia donde hubo crecimiento y donde hubo decrecimiento. Y lo que ustedes están viendo en la pantalla, en la columna del lado derecho, la última columna dice tasa de crecimiento real. Y ahí nos muestra, lo dividimos en varias partes porque es muy largo, son todas las secretarías de Estado, insistimos, y todas las dependencias gubernamentales, nos muestra los recortes. Y bueno, vemos en general incluso un recorte del propio presupuesto de egresos de la Federación, del proyecto, ¿no? Vemos ahí que es un comparativo entre el PEF 2024 contra lo que llamamos el PPEF, que es el proyecto 2025. Vemos un recorte en términos generales de este proyecto de 1.2%, y ahí ustedes están viendo en pantalla algunos otros recortes, pero tenemos un cuadro síntesis que se llama Proyecto Presupuesto 2025, y después regresaremos a esto, ya más adelante. Pero en este cuadro síntesis que tenemos, muchísimas gracias, Leo, nos permite ver todos los recortes que se han hecho. Pusimos del mayor recorte al menor recorte, o donde hubo un crecimiento. Entonces, esto que hemos señalado y que Hacienda insistió desde el día viernes que es un error, el caso de las universidades no es un error, es una constante de todo el presupuesto en este marco de la austeridad, pero también, Ernesto, en algo que nos meteremos más adelante a discutir, de la posibilidad de hacer una reforma fiscal. No me voy a adelantar ahí, pero la situación es que están faltando recursos en la nación también, ¿no? Pero bueno, ahorita centrémonos en esto que vemos, la Secretaría pues que ha tenido una mayor reducción, como lo ven, es la Defensa Nacional, y en términos reales se le ha recortado el 43.6%. Sigue Medio Ambiente y Recursos Naturales con casi el 40%, lo cual, Ernesto, pues nos ha alarmado. También hemos tenido comunicación con otros compañeros y compañeras que se dedican a trabajar desde hace muchos años el análisis del medio ambiente y relacionado con el presupuesto, y pues preocupa por la situación de cambio climático, por todo lo que estamos por vivir en términos de mayores huracanes y mayores sequías y una situación, o mayores lluvias, una situación que ya hemos visto, y hay un recorte pues muy importante a esta secretaría. Le sigue Seguridad y Protección Ciudadana con el 36%, Salud, Ernesto, que también ha sido parte de lo que hemos encontrado, con más del 30%, con el 33%, la Comisión Reguladora de Energía con el 32.6%, la Comisión Nacional de Hidrocarburos con el 32.6%, Cultura con el 30%, que también ya eso ha sido parte de una denuncia a lo largo del sexenio anterior, 30% menos de presupuesto de cultura, ya en términos reales. Y permíteme, te interrumpo, Violeta. No, adelante. O sea, cuando hablamos de recorte y cuando hablamos de un 30% para arriba, pues es una barbaridad, Violeta, el recorte. Si me lo puedes poner otra vez ahí, mi querido Leonardo,
pero es una barbaridad este recorte y además cuando juntas, Violeta, el recorte a la Semarnat y el recorte a protección ciudadana, pues hablando de huracanes y demás, Ujú. pues claro que es un combo que cómo no va a generar una preocupación importante y además en otro rubro que pues llama la atención, que es en materia de cultura, Sí. en una administración de la cuarta transformación de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues claro que genera. Y otra cosa nada más, por si usted no está tan familiarizada o familiarizado, dice que lo que estamos viendo es el proyecto del presupuesto de egresos de la Federación. Es decir, que todavía no se aprueba, que todavía estará en debate y discusión, pero es el proyecto del presupuesto que está enviando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Así que esto que señala Violeta de el error, pues las comillas se acentúan. Sí, Ernesto, tú bien dices, este es el proyecto de presupuesto que se estará discutiendo, que ha sido presentado al Congreso de la Unión. Vimos la semana pasada a Rogelio Ramírez de la O, el titular de Hacienda, entregar el paquete económico, entre ellos el proyecto de presupuesto. No solamente es el proyecto, el presupuesto, sino son otros instrumentos también que se entregan, como la ley de ingresos y también pues estos, los criterios generales de política económica, y también está el proyecto de presupuesto que se estará discutiendo hacia las próximas semanas. Pero nos importa mucho, mucho lo que ha ocurrido, porque sí, aclaremos, para nosotros prácticamente este error es una decisión política que se había tomado y se ha dado marcha atrás en el caso específico, como lo ha declarado Hacienda en la UNAM y en el Instituto Politécnico Nacional, y después la NUYES, que ha dicho va a haber un crecimiento del 3.5 generalizado a las instituciones de educación superior. Pero lo que vemos, y por eso les estamos mostrando este cuadro, Ernesto, que esa es la constante, no solamente de la reducción de las universidades, sino una reducción de todo el presupuesto y de áreas estratégicas, como ustedes lo están viendo, como medio ambiente, como seguridad y protección ciudadana, como salud, Ernesto, que ya lo estamos comentando, y otras. Pero bueno, nada más mencionemos las primeras y hacemos aquí un corte. Después de este recorte de cultura. Ahí nada más, si me permite, Julieta. Y con respecto al recorte de la Secretaría de la Defensa Nacional, pues todavía estaremos viendo más a detalle, eso será ya en otro programa, el presupuesto que estaremos analizando en materia de seguridad nacional y seguridad interior de nuestro país, porque recuerde que ya la Guardia Nacional pues que ya está bajo control de la Secretaría de la Defensa Nacional. Así que ahí los presupuestos tendremos que ver más a detalle la distribución de los mismos y estaremos analizándolo también con especialistas en materia de seguridad. Así que estaremos abordando ese tema en otro momento. Sí, Ernesto, pues antes de pasar a unas gráficas síntesis que también encontramos en este paquete económico, después de este recorte que decimos de cultura, viene energía. También, Ernesto, con 20.6% de un decrecimiento también importante. Luego, las erogaciones para los programas de apoyo a ahorradores y deudores de la banca, con 19% menos de presupuesto. También hay que enfatizar, Ernesto, que esto ya es en términos reales, es el decrecimiento que estamos viendo en términos reales, ya descontando el proceso inflacionario, que eso es una situación. Los economistas manejamos la disminución nominal, que sería un comparativo de la cifra del año pasado en relación con este año 2025, sin quitar la inflación, y quitando la inflación ya hablamos de términos reales. Entonces, este ya es parte del dato que se tiene una vez descontando la inflación. Y nos llama la atención, Ernesto, también lo que está ocurriendo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que tiene un recorte del 17.3%, o sea, tiene menos 17%, porque recordemos que está la propuesta de desaparecer el Instituto Nacional de Acceso a la Información, Neval. perdón, el Coneval, es cierto, estoy ahí confundiendo, está el Coneval,
Y este Coneval, pues en teoría pasaría al INEGI y el INEGI sería el responsable de hacer pues esta parte de estas actividades y hay una reducción importante, ¿no? Entonces también eso nos llama la atención. Turismo también tiene un decrecimiento del 13.4%, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 12.9%, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 12.8%, Economía, Ernesto, la Consejería Jurídica del Ejecutivo, Marina, Relaciones Exteriores, bueno, todos estos, pero si nos vamos ya a la parte final, Ernesto, podríamos seguir con la siguiente parte del cuadro, que es, déjenme decirles cuál es. Es el que se llama 2, presupuesto versus proyecto, ese es el número 2, Leo, muchísimas gracias. Pero si nos vamos, es exacto, entonces ahí, bueno, no, ¿Cuál es? no, es que sí estamos viendo, ajá, Proyecto, presupuesto. es que sí, es que ese, el que está dividido, Es el proyecto, presupuesto. Ese, pero ahí si te vas bajando. no creo que no hicimos esta parte. Sí, Ah, sí, sí, ahí está, ahí está. ujú. Sí, sí, bueno, porque también es donde hay un crecimiento, que eso es importante señalarlo, ¿no? Y ustedes están viendo en esta última parte, vemos toda la columna del lado derecho, donde está en rojo son los recortes en términos reales, pero también vemos en aquellos espacios donde hay un crecimiento. Todo lo que está en negro del lado derecho es el crecimiento real. Y si nos vamos hasta el final, vemos a desarrollo agrario, territorial y urbano con un crecimiento, Ernesto, que también eso llama la atención y que analizaremos qué es lo que está creciendo con el 184% de crecimiento en términos ¿Es reales. el SEDATU? SEDATU, exacto. Y luego infraestructura, comunicaciones y transportes con el 58.1%. Ahorita les vamos a presentar dos gráficas donde viene parte, donde se explica este crecimiento de ambos rubros. Y estos otros crecimientos que ustedes están viendo, por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral con 18.9% de crecimiento, Auditoría Superior de la Federación con 10.5%, y bueno, esto de la deuda, que también son rubros del presupuesto, pero que lo estamos poniendo ahí, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con 5.2%, el Consejo de la Judicatura Federal con 4.2%, la Comisión Federal de Competencia Económica con 3.8%, y bueno, también resalta, ¿no? La Cámara de Diputados con 2.9%, Bienestar con 2.6%, y otros rubros, por ejemplo, Cámara de Senadores con 1.5%. O sea, es decir, tenemos como constante la inmensa mayoría de las secretarías y rubros presupuestales de este anexo 1 que sintetiza todo el presupuesto de egresos de la Federación, o en este caso el proyecto de egresos de la Federación, el proyecto de presupuesto, vemos que la constante es la reducción. Sin embargo, hay algunas secretarías que decimos que crece. Y tenemos dos gráficas síntesis que nos muestran una que se llama, déjenme decirles, programas prioritarios sociales. Y en esta gráfica de programas prioritarios sociales, Ernesto, estamos viendo ahí cuál es la tendencia, incluso haciendo ayer el comparativo aquí en Rompeviento TV, veíamos el último año del presidente López Obrador y lo comparábamos con este proyecto de presupuesto y con estos criterios generales de política económica que es sacada de ahí esa gráfica, y vemos que la inmensa mayoría pues de los recursos ya de programas prioritarios se sigue manteniendo en adultos mayores con el 58%, y luego una gran cantidad de becas que también, pero ya de una manera no tan intensa como lo vemos en adultos mayores, que ha sido la política, que fue la política del sexenio anterior. Vemos con el 9% de estos programas prioritarios sociales a becas, a la beca universal de educación básica, luego a la beca universal de educación media superior, y bueno, luego seguiría Sembrando Vida. Y vemos un rubro adicional que se agrega del lado izquierdo, ustedes lo están viendo de color azul, que se llama vivienda social, Ernesto. Eso es lo diferente que se ha agregado con el 4%,
que en el sexenio pasado no está, pero prácticamente se mantiene una política de los programas prioritarios sociales que no cambia en términos presupuestales, ¿no? Manteniéndose esta de adultos mayores. Y tenemos otra gráfica que nos parece también que sintetiza, que es los programas prioritarios de inversión, que el sexenio pasado hablábamos de proyectos prioritarios, Ernesto. Le cambiaron el nombre Exacto. de proyectos a programas. Prioritarios de inversión. Y aquí sí vemos un cambio importante. El sexenio pasado, el Tren Maya se llevaba más del 60-50%, pero ya hacia el final estuvimos casi en el 60%. Y lo que vemos aquí es que hay una gran cantidad de trenes, como se ha anunciado, que son parte de estos proyectos prioritarios de inversión. Vemos en un primer momento el Tren Maya, le sigue el Tren México-Querétaro, después el Tren Interoceánico, el Tren AIFA-Pachuca, y bueno, pues una gran cantidad de trenes. También hay el Tren Querétaro-Irapuato, Saltillo-Nuevo León, Tren Interurbano. Y eso es lo que está dominando estos programas prioritarios de inversión. Y también hay dos rubros dentro de construcción de vías de comunicaciones y transportes. Por eso vimos que este rubro del presupuesto del incremento de lo que es comunicaciones y transportes, la Secretaría también crece en un 58% debido a que son estos trenes los que están siendo parte de los programas prioritarios de inversión este 2025. Ahí sí hay un cambio, Ernesto. Sí, y esa parte, Violeta, ahí también te preguntaría, por ejemplo, el presupuesto asignado a Fuerzas Armadas en en el sexenio pasado, por ejemplo, con el Tren Maya o el Tren Interoceánico, que esa parte se me olvidó preguntarte, fíjate, pero ahí, por ejemplo, en lo que toca al presupuesto que se asignaba a la Sedena, no sé si ese rubro sobre el Tren Maya era asignado a la Sedena o era asignado a turismo. Es que fue cambiando, ¿no? Fue Cambiando. cambiando, sí. En un primer momento fue a través de Fonatur, recordemos que estaba dirigido ahí a la Secretaría de Turismo, y después ya que se crean estas dependencias ya gubernamentales, incluso se crean estos organismos públicos descentralizados, Ernesto, y entonces se empezó a dirigir también a la Defensa Nacional y a otros rubros presupuestales. Pero iremos desglosando en esta semana, Ernesto, y por supuesto ahora que se de este debate iremos desglosando pues este presupuesto en cada una de ellas. Oye, te pregunto ahí, Violeta, a propósito de un comentario de Armando Alonso, que dice, pues checa con los 100 compromisos de Sheinbaum, ¿cuál problema? La gráfica es clara. Sí checa los 100 compromisos, no tengo claro esa parte, con el presupuesto que se está presentando, no. Yo brincaría muchísimo en materia de salud, por ejemplo, que le estén recortando a la Secretaría de Salud un 30%, pues no necesariamente checa, o a la Semarnat. Medio ambiente 40%, ¿no? Pero como dice el compañero Armando, sí, Armando Alonso, en términos de cuál es la prioridad de este presupuesto, pues seguimos viendo una prioridad hacia los programas sociales, eso no hay duda. Hay un crecimiento, incluso pasamos de 700,000 millones de pesos a 800,000 ya en programas sociales. Ernesto, hay un crecimiento. Ese sigue siendo el énfasis que nos parece muy importante resaltarlo, y sigue habiendo, desde mi perspectiva, porque lo podemos analizar y debatir, ¿no? No todo el mundo estamos de acuerdo, pues una estrategia de un proyecto keynesiano, Ernesto, de generación de empleos a partir de la obra pública, y que esa va a ser la tendencia. Estamos hablando aquí de la generación de viviendas, de la generación de la construcción de trenes. Sin embargo,
Bueno, pues sí hay que analizar qué está pasando en términos de la disminución de algunos rubros presupuestales y entre ellos, Ernesto, que con eso estaríamos concluyendo también para pasar después a la mesa este otro cuadro que tenemos ya en específico del presupuesto de las universidades públicas, que ese sería el último cuadro que les estaremos presentando. Y en este, vemos ahí un comparativo de 2024-2025 de las principales, nos faltaron algunas, pero estas son las principales universidades, digo, nos faltaron algunas que nos parece que era principalmente centrarnos en estas. Vemos ahí a la Universidad Nacional Autónoma de México con una disminución de 5.360 millones de pesos, Ernesto, y que eso nos lleva a un decrecimiento en términos reales del 14%. Vemos al Tecnológico Nacional de México con un decrecimiento del 11.20%. Ahí ustedes están viendo 1.680 millones de pesos menos que el año pasado. El Instituto Politécnico Nacional, 2.190 millones de pesos menos que el año pasado. Eso implica casi un 14% menos. Y lo que decíamos hace rato, la Universidad Autónoma Metropolitana con 1.337 millones de pesos menos, que implica un decrecimiento ya en términos reales de más del 17%, 17.35%. La Universidad Autónoma de Chapingo, que también esa pues nos ha llamado mucho la atención, con 124 millones de pesos menos, con un decrecimiento del 7.14%. Y aquí vemos estas universidades para el bienestar Benito Juárez con un crecimiento, eso sí es importante, de 1.452 millones de pesos, que implica un aumento ya en términos no nominales, sino reales del 85.70%, Ernesto, y que también en esto nos podremos detener un segundo aquí para conversarlo tú y yo. Sí, sí, Violeta, y además de que tendremos la enorme oportunidad de estar conversando también con nuestras invitadas y nuestro querido colaborador también, el doctor Barkin, porque el presupuesto, los recortes a las universidades públicas, pues claro que generan mucha preocupación y hacia dónde está apuntalando el gobierno de Claudia Sheinbaum, pues esas son de los puntos que también la propia autoridad tendrá que ir esclareciendo, porque son rubros que nos insistamos, no se han terminado de clarificar. Hace un momento leíamos también un comentario que tal vez la gente que se acaba de conectar y no escuchó el comentario inicial que hacíamos. Hay una campaña también de algunos medios o periodistas que dicen, pero que clarifiquen las universidades públicas cómo distribuyen el presupuesto. Pues sí, esa es una demanda que llevamos décadas haciendo esa demanda, que clarifiquen cómo se distribuye el recurso. Eso es una cosa. Otra es que se le recorte a las universidades públicas. Violeta hizo un comentario que ese es uno de los temas que nos parece también centrales en lo que toca la distribución dentro de las Sí, universidades. sí, Ernesto, pues hicimos dos comentarios. Uno que a mí me toca pues realmente la médula, Ernesto. Yo soy egresada de las dos instituciones, de la UNAM y de la UAM, pero en específico he decidido ya seguir mi vida en la Universidad Autónoma Metropolitana y es la segunda institución más importante de este país en términos de universidades, ¿no? El Poli tiene más presupuesto, una mayor antigüedad, pero la UAM es la segunda institución más importante y es a la institución que se le está haciendo el recorte mayor ya en términos de tasa de crecimiento real, Ernesto. Eso nos llama la atención. ¿Por qué? ¿Qué hay de fondo ahí? Hemos visto ya que a pesar de que Hacienda recula y dice, no va a haber ningún recorte, fue un error, pues decimos, ¿por qué ocurrió este supuesto error? ¿Y por qué este decrecimiento tan fuerte cuando pues realmente
Lo que se necesita desde mi perspectiva, bien tú lo mencionas y lo hemos estado discutiendo desde hace décadas y décadas en la UNAM, es una distribución, sí, interna, de una revisión profunda de diversos, incluso hay que señalarlo así, privilegios que existen. Hay profesores en estas instituciones que llegan a ganar 200, 300,000 y hay profesores que llegan a ganar 700 pesos hora clase, ¿no? Entonces hablamos de esta gran desigualdad. En algún momento entrevistamos incluso aquí a un profesor de la Facultad de Economía donde él analizaba el índice de Gini y decía que de todos los territorios en el mundo, la UNAM era el territorio más desigual a nivel mundial. De todos los países, incluso era el espacio, ¿no? No es un país, la UNAM, pero era el espacio con la mayor desigualdad. Había quienes tenían salarios de grandes privilegios y quienes pues ganaban 700 pesos a la quincena, Ernesto, o dependiendo cuántas horas clase estén dando. Y entonces eso decimos, hay que revisarlo. Pero eso es una cosa y otra es una política generalizada de reducción en términos presupuestales de hasta casi el 18%, bueno, el 17.35%, como es el caso de la Universidad Autónoma Metropolitana y de otros, Ernesto, que también nos parecen pues muy, muy importante, como el caso de Chapingo, de la Narro. No hemos llegado a la Universidad Antonio Narro, que también nos parece importante, que tiene una reducción de casi del 12% en términos reales, y de otras instituciones también, pues que nos parece qué es lo que pasó. Ahí también estamos ya viendo la Antonio Narro con una reducción de 107 millones de pesos y con este 12% de crecimiento en términos reales.